Vamos hasta la Junta de Gobierno, está hablando el presidente de la República. Adelante. Bueno, de hecho, Carlos, en este informe de gestión, lo más resaltante hasta ahora es el anuncio que acaba de realizar el presidente de la República, Santiago Peña, luego de reunirse inclusive con la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, quien se reunió con él en horas de la tarde, le informó acerca del dictamen y finalmente habló de un aumento del 5% en el salario mínimo, asciende a unos 145.000, 149.000 aproximadamente, haciendo un cálculo rápido. Pero ahora escuchemos lo que indica el presidente de la República hablando de algunos avances. 70 años y hoy podemos decir con orgullo que vamos a mantener esta relación. Una relación construida sobre valores y principios democráticos, que claramente da sus frutos. Probablemente no en lo que mucha gente cree, pero hoy vemos con orgullo la Universidad Politécnica Paraguay-Taiwán. Estamos realizando, presidente, cumpliendo un anhelo tuyo, una inversión de $20 millones para construir el campus, que hoy nos va a permitir formar a más compatriotas con la mejor educación en materia de ingeniería y de tecnología. Y con Taiwán, con esta nación que hoy se ubica en el centro del debate mundial sobre la tecnología, produciendo el 90% de los semiconductores que mueven toda la tecnología del mundo, tomamos la decisión de dar un salto histórico. Vivimos un momento decisivo para la inteligencia artificial. La etapa del descubrimiento y del espectáculo ya quedó atrás. Ahora entramos en la fase de los resultados concretos, con el impacto real en la salud, en la educación, en la eficiencia del Estado, en la competitividad de las empresas. También es un momento decisivo para nosotros en el Paraguay, porque mientras el mundo debate límites energéticos, regulaciones y soberanía tecnológica, el Paraguay toma la delantera con visión de Estado, porque tenemos una ventaja única e incomparable: nuestra energía. Esa misma energía que nos dio grandeza en el pasado, hoy se convierte en el motor del futuro. Por eso dimos un paso sin precedentes. Firmamos un memorándum con el gobierno de Taiwán para crear Iguazú Digital, una alianza en partes iguales para construir uno de los mayores centros soberanos de computación para inteligencia artificial del mundo, que une la tecnología de Taiwán con la potencia energética del Paraguay. Esto es para todos los paraguayos. Esto es para las futuras generaciones. Significa empleo de calidad y formación de talento para nuestros jóvenes en tecnología de punta. Significa atraer inversiones, exportar servicios digitales y generar mayores ingresos para el Estado. Significa usar nuestra energía limpia, con soberanía, manteniendo el control nacional. Significa, en definitiva, posicionar al Paraguay como el hub tecnológico del Cono Sur. También fortalecimos y elevamos a su mejor momento nuestra relación con los Estados Unidos de América. Hoy es un socio de confianza en seguridad, defensa, inversiones, y es un aliado que respalda al Paraguay en los foros del hemisferio. Y esa confianza tiene una consecuencia concreta. Hoy el Paraguay se sienta en la mesa donde se discute el futuro del mundo. Fuimos invitados a las iniciativas como el Consejo de la Paz, el Escudo de las Américas, donde debatimos sobre la paz, la seguridad y los grandes desafíos de nuestros tiempos, temas que también definen el futuro de nuestra nación. Esta política de principios nos dio un posicionamiento clave en el mundo, pero esta política no está exenta de riesgos. En la medida que el Paraguay se anima a soñar en grande, en la medida que el Paraguay decide levantar la cabeza, de escalar la montaña, con cada paso que damos, los vientos soplan más fuertes y hay menos oxígeno que nos requiere estar más preparados. Algunos actores insisten que tenemos que abrirnos a China continental y lo hacen, creo yo, por los motivos equivocados. Muchas veces intereses mezquinos, expectativa de ventajas financieras y muchas veces también por el desprecio por la soberanía nacional. El Paraguay no negocia sus principios ni su soberanía.
La palabra del Paraguay vale. Y en ningún terreno se juega tanto nuestra soberanía y nuestro futuro como en el sector de la energía. Hace más de 50 años, el Partido Colorado tuvo la visión y el coraje de construir Itaipú, la represa más grande del mundo. Una obra que cambió para siempre el destino del Paraguay. Creo que hoy todos reconocemos en Enzo de Bernardi un gran colorado, un gran paraguayo que ayudó en la consecución, a pesar de que en ese momento mucha gente estaba en contra. Hoy reconocemos con orgullo que aquellos prohombres del partido la hicieron posible. Pero no podemos vivir del pasado. La pregunta que debemos hacernos es otra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haremos nosotros en esta generación para ser recordados, así como nosotros recordamos a los héroes del pasado? Como decía Enzo de Bernardi, Itaipú no debe ser un punto de llegada del Paraguay, sino el punto de partida de su desarrollo. El Partido Colorado tuvo el orgullo de traer la luz al Paraguay. Hoy tiene la responsabilidad de convertirla en prosperidad. Esa es la historia que nos toca a todos nosotros escribir juntos. En fin, creo que me he extendido de más, pero es muy importante para mí poder transmitir en este templo del coloradismo el sentir y el deseo ferviente de seguir trabajando por nuestro país. Como decía nuestro mítico fundador Bernardino Caballero, podrán promover divisiones o discordias que laceran los corazones, pero serán siempre impotentes para producir el bien. El bien lo producimos nosotros, unidos. Nuestra geopolítica y nuestra proyección internacional son posibles solamente gracias a la estabilidad que da el Partido Colorado en el Paraguay. En el pasado, del discurso que hace una hora exactamente comenzó, un discurso siempre cuestionado del por qué primero lo hace ante la ANR y no ante el Congreso, que es lo que establece constitucionalmente. Pero bueno, esa es una discusión política entre oficialistas y algunos detractores también de la oposición. Pero no solamente este discurso, también hubo una noticia importante allí con el presidente de la República, Alexis. Sí, y cabe resaltar, Carlos, que para el próximo 30 de junio está previsto que presente el informe ante el Congreso Nacional, que por lo general suele ser más técnico, presenta más números y más estadístico, y además, a diferencia de este, es más político, es más para la ANR. Ahora bien, volviendo a algo que anunciaba cerca de las 18:30 aproximadamente, el reajuste del 5%, bueno, porque las centrales obreras habían manifestado inclusive que se había perdido el poder adquisitivo, que el salario mínimo ya no alcanzaba. De hecho, bueno, también la suba de la canasta básica familiar, se había cuestionado también el IPC como método de cálculo. Se esperaba inclusive que se hable de un reajuste un poco más importante, sin embargo se habló y anunció que será del 5% ante el pleno también de la Junta de Gobierno. Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de incrementar el salario mínimo por encima del cálculo de la inflación. La inflación fue en los últimos 12 meses, presidente, del 2,4%. Son 60.000 guaraníes. Un número que claramente es muy, pero muy bajo para la clase trabajadora. Y he tomado la decisión de duplicar ese monto, que el incremento sea del 5%, lo cual creo que es un número equilibrado y que no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica que el Paraguay, a lo largo de gobiernos colorados, ha sabido consolidar. Bueno, por de pronto, Carlos, Mercedes, compañeros, nosotros seguimos aguardando que culmine la reunión. En este caso, la sesión durante la cual el presidente de la República, Santiago Peña, está dando su informe de gestión ante el Pleno de la Junta de Gobierno. Se designará un vocero cuando termine esta sesión, quien dará algunos aspectos más amplios acerca de lo que fue la presentación, pero evidentemente nosotros suponemos que será la ministra quien hablará técnicamente acerca de este incremento, pero el anuncio ya fue hecho. Bien, perfecto. De hecho, bueno, veníamos conversando toda la tarde esa incertidumbre, principalmente para el sector trabajador,
la última reunión de esta tarde de CONASAN, que no terminaba de definir porque por un lado los empleados, los trabajadores pedían un incremento entre el 20 y 25%, que daba una suma cercana a los 600.000, incluso 600 y piquito mil guaraníes, que según los trabajadores, con toda la pérdida del poder adquisitivo, es lo que más o menos ajustaba como para equilibrar. En contrapartida, los empleadores hablaban de un 2,5%, que es el resumen del IPC, que se ajustaba según ellos a la realidad nacional. Pero el tercer jugador en este escenario, Juan, tenía que ver justamente con el Ejecutivo, que finalmente, a través de un decreto, determinó que el número sería de 5%. Exactamente, Carlos. El aumento es de 144.000 guaraníes, uno de los más altos, pero en comparación a los últimos años, el índice de IPC es el más bajo. El BCP tiene una inflación controlada. A nivel macroeconómico es un objetivo muy importante para el país, pero a nivel de bolsillo de la gente la realidad es completamente distinta. Y esto va a afectar lo que tiene que ver con multas, jornales, porque el jornal diario pasa ahora a ser de 117.077 guaraníes, y la próxima vez que tengamos que calcular multas, por ejemplo, de la caminera o también de la fiscalía o de algún otro ente que cobre tasas en torno a la cantidad de jornales, lo vamos a tener que hacer a partir de este nuevo monto, 117.000 por día prácticamente. Y reiteramos, este nuevo monto, 3.044.000, responde a un punto medio. Ya esta mañana lo decía la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El presidente va a buscar un punto medio. Se generó un poco de confusión porque decía el punto medio en base a lo que piden los trabajadores sería un 10%, cerca de 300.000 guaraníes. Rápidamente el ministerio tuvo que salir a desmentir que el aumento sería en el orden de 300.000. Y finalmente prácticamente a la mitad, 144.000 es el monto. Ahora lo que tenemos que calcular también, Carlos, Mercedes y Judith, es la cadena de aumentos que podría darse a partir de ahora, no solamente en inflación, cadena de suministro, el tema de la canasta básica, porque si bien el aumento del salario mínimo afecta a un porcentaje bajo de la población que trabaja, que está económicamente activa, los aumentos de la canasta básica sí nos van a terminar afectando a todos. Importante, sí. 2.770.000 guaraníes es lo que le queda al empleado después de que le hayan descontado el 9% de IPS. Si tiene seguro social. Si tiene, ¿verdad? Va a cobrar 3.044.000 guaraníes, pero en realidad lo que va a terminar disponiendo es de 2.770.000 guaraníes y monedas. Y otra vez, siempre decimos, ustedes cuentan IPS, pero la atención de salud no está garantizada. ¿Puede un paraguayo vivir con 2.770.000 guaraníes? Es la pregunta que nos hace. Importante también aclarar, antes de despedirnos finalmente también de Alexis, que estamos esperando la salida del presidente de la República. Por ahí está con buen humor, termina hablando con la prensa, respondiendo otras preguntas, pero importante aclarar, este aumento no se da ahora, no es retroactivo, se va a dar a finales de julio, recién a finales de julio el funcionario, el empleado, va a recibir ese incremento. Ahora, a final del mes, va a seguir siendo el salario mínimo anterior. Alexis. Carlos, vamos a trasladarle la consulta. A lo mejor, bueno, dentro de esa fiebre también que representa el Mundial, podría darse esa situación, pero bueno, por ley evidentemente y por situaciones que ya sabemos, no es retroactiva. Acaba de finalizar la sesión de la Junta, vamos a ver si automáticamente ya se retiran todos los presentes, se designa un vocero, como decís, veremos también si el presidente de la República se va a retirar por el acceso al patio honor de la Junta de Gobierno, porque es bien sabido, él viene, ingresa por el estacionamiento y por lo general accede por el mismo lugar por donde lo hace el presidente Horacio Cartes, el presidente de la ANR, pero ahora está hablando Horacio Cartes, así que esas son sus palabras de despedida, así que aguantamos y aguardamos que finalmente terminen las palabras de despedida del presidente de la ANR, Horacio Manuel Cartes Jara, y finalmente veamos qué es lo que va a suceder con respecto a la designación de un vocero para el resumen de todo lo que dijo el presidente, más ya lo ha anunciado, y veremos si de por ahí habla el presidente. Aguantame un ratito, sí, aguantame un rato, vamos a estar en permanente comunicación.
Tomamos la señal brevemente, está hablando Horacio Cartes. Necesidades de la ciudad. Por ello, respetuosamente exhorto al presidente de la República a que a partir de esta etapa de gobierno se otorgue máxima prioridad al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, garantizando que todos los paraguayos puedan acceder a una atención médica oportuna, con personal de blanco suficiente, insumos y medicamentos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Sabemos del enorme esfuerzo que viene realizando el Gobierno Nacional en diversos frentes y comprendemos las limitaciones presupuestarias existentes. No obstante, la salud constituye un derecho fundamental y la salud constituye una de las principales responsabilidades del Estado. Ningún paraguayo debe verse privado de atención médica por falta de recursos humanos, medicamentos o capacidad operativa en los servicios públicos. Asimismo, hago un llamado a nuestros legisladores nacionales para que en coordinación con el Poder Ejecutivo, los sectores de salud, impulsemos una revisión responsable de las prioridades presupuestarias para los próximos ejercicios fiscales de este mandato, con el objetivo de fortalecer la inversión en salud y responder a una demanda legítima de la ciudadanía. La mejora de las infraestructuras sanitarias, la ampliación de la cobertura médica, la disponibilidad permanente de medicamentos y el fortalecimiento del capital humano en salud deben convertirse en objetivos nacionales que nos unan por encima de cualquier diferencia. Nuestro compromiso político debe reflejarse en acciones concretas que permitan dignificar la atención sanitaria y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la República. Escuchar este reclamo social, asumirlo como propio y trabajar para resolverlo en una obligación moral y política de quienes tenemos la responsabilidad de conducir los destinos de la nación. Por ello, acompañando al Gobierno Nacional en sus logros, reconociendo los avances alcanzados y respaldando el liderazgo del presidente de la República, creemos también que ha llegado el momento de concentrar los mayores esfuerzos del sistema de salud pública. Que ningún paraguayo tenga que peregrinar en busca de un medicamento, que ninguna madre tenga que esperar una atención para ver a su hija y que de ningún adulto mayor sea vulnerada su dignidad por falta de asistencia médica. Que esta sea la gran causa nacional que nos convoca a todos, construir un Paraguay donde la salud llegue a cada hogar, a cada familia y a cada rincón de la República, honrando así nuestra responsabilidad histórica con el pueblo paraguayo. Se concede el uso de la palabra a la miembro de Junta de Gobierno, Cristina Villar. Pedimos a Aveiro, vamos a estar pendientes justamente a si por ahí el presidente de la República charla con nosotros, un mensaje subliminal, elíptico que hace el presidente del Partido Colorado, principalmente para un sector y por qué no decir para la cabeza de esa institución, porque habló con cierta dureza la salud pública, esperando que todo paraguayo reciba atención médica y no peregrine por un par de medicamentos, sin menos todavía para una mamá embarazada o un adulto mayor. Creo que el mensaje fue bastante directo. Alexis, nos reencontramos en minutos. El presidente sale por 25 de mayo, el estacionamiento de 25 de mayo, muy atento Facundo Celamar y nosotros con Jorge Paredes acá en el patio de honor. Y si no estoy mirando la cámara es porque estoy atento a si sale por este sector, Carlos, así que atentísimos, quedamos conectados. Gracias Alexis. Bueno, vamos hasta la zona de Remanso, ¿sí? En donde, Falcón específicamente, porque es bastante extraño lo que está pasando en el lugar con esta desaparición. José, contanos más detalles.
Ante lo que estábamos escuchando, llegamos hasta el Hospital Distrital de José Falcón porque padres de un niño de 7 años que falleció en la madrugada del martes denuncian un posible caso de negligencia o de omisión de auxilio, para ser más exactos. Un niño de tan solo 7 años, Sebastián Silva, llegó en la madrugada del martes, o llegó en la noche del martes más bien, para solicitar auxilio. Los padres mencionaban que el niño tenía una molestia en una pierna, que estaba débil, y que supuestamente no fueron recibidos directamente. Acá está la madre, acá está el padre. Yo me voy acercando a ellos, voy a acercarme a Jennifer Paredes, madre del pequeño. Jennifer, antes que nada, mucha fuerza, nuestras condolencias. Queremos entender qué fue lo que pasó el martes. Voy a empezar. Sí. El domingo a la mañana yo le traje porque tenía fiebre. Al llegar acá una licenciada sale y me dice, a las 7 de la tarde tenemos médico. Después de las 7 yo le traje a mi hijo, seguía con fiebre, yo intentaba bajarle en casa con cetamol, baño. Después le traje, ese día sí le traje con su papá. Y la doctora Cristina le atendió súper bien, le puso el suero, se le hizo la nebulización, todo bien. El lunes súper estaba él. El lunes a las 4 de la tarde empezó a decir que le dolía la pierna, el ingle. Y eso a las 8, a las 9 empeoró. Le llamé a su papá y le dije, y me dice, llévale. Le traje acá. Se le atendió. Pero después la licenciada eso le querían poner la vía. Le pinchó 4 partes. Y dijo que no se coaguló la sangre o algo así, que por esa razón no se le puso. El doctor, no sé cómo pronunciar su nombre, preparó un chiquitito de agua con sal y le dio. Me dijo que mi hijo estaba súper deshidratado, solamente eso me dijo, me dio orden. La doctora Cristina también me dio orden, pero me dijo que le manda a hacer el martes recién. Y yo le traje el lunes. El doctor este que te digo, no sé cómo se pronuncia su nombre, también me dio una orden, me dice, tu hijo está súper deshidratado, manda a hacerle este estudio para saber qué tiene. Mi hijo estaba débil, estaba sudando mucho y se quejaba de que le dolía la pierna. No se podía ni siquiera sentar, estaba acostado ahí. Después el doctor me dice, yo salgo, preparo mis cosas, salgo. El doctor sale y me dice, ¿tenés vehículo? Sí, vine en el vehículo de mi tía, le dije. Pero no anda, le dije. Tenés que hacerle ya este estudio, me dice otra vez. Yo me fui a la comisaría a pedir auxilio a la patrullera. Me atiende el que estaba ahí. Entra una piecita, ponerle 5 o 10 minutos y sale y me dice, imposible ahora. ¿Por qué imposible? No sé más, yo estaba desesperada buscando un vehículo. El doctor de acá me dijo que, no me dijo que estaba mal, ni siquiera le alzó a la ambulancia, le llevó de urgencia, pero yo como madre me di cuenta que mi hijo estaba mal. Fui a una casa, a una vecina, a una amiga a pedirle favor. Me alzó, me llevó. Cuando llegamos en IPS, en Grendahue, mi hijo ya falleció. Llegó sin signos de vida. Según yo, sí, le hice llegar, pero según los doctores de ahí dijeron que posiblemente ya llegó sin signos de vida. Entró directo a reanimación. Ay, eso ya fue. Acá no tenían para hacer el análisis, no le dieron oxígeno, nada. Ni siquiera la vía le pusieron. Le pusieron el coso. Yo escuché el coso de la saturación en el dedo, que dijo una licenciada, doctor, su mano está frío, no agarra. Le empezaron a hacer masaje, pero yo no vi que salió. Yo dije, el director dijo que sí salió. Pero yo no vi esa parte. Al final, lo que pudo ser una atención, algo tan simple como el oxígeno, pudo haber cambiado el destino de tu hijo, es lo que ustedes reclaman. Digo yo que sí. O que me hayan alzado en la ambulancia y me hayan llevado directo a otro hospital. Por la ambulancia.
Ni siquiera me ofreció la ambulancia. Ni siquiera te ofrecieron la ambulancia, solamente te dijeron que tenías que llevarle para unos... Solamente me dice, manda a hacerle para saber qué tiene. Solamente eso. Jennifer, vuelvo enseguida contigo. Acá está el director también del hospital. Quiero tener alguna versión. Director, queremos saber, director Aquino, ¿qué es lo que pasa? Porque acá los padres, los familiares denuncian que no se le dio oxígeno, ya se notaba que la sangre estaba coagulada y aún así no recibió una asistencia. Bueno, yo me presento, soy el doctor Luis Aquino, director del centro. Como bien mencionaron al principio, esto sucedió ayer martes a la madrugada. Y básicamente el relato de la madre es lo que también nosotros manejamos como directivos de la institución. Según declaraciones del médico, según el análisis que se le hizo, o sea, según la evaluación médica clínica que se le hizo al niño al ingreso, no se constató realmente que haya o no criterios de una derivación de urgencia, ¿verdad? Entonces, ese punto es el que nosotros, a través de una auditoría médica, queremos determinar realmente si es o no, si hubo o no ahí un error de parte del médico tratante, pero yo no estoy en condiciones de emitir un juicio al respecto sin la auditoría médica que ya se inició a través de este acontecimiento para determinar realmente si la valoración que hizo el médico al ver al niño decir está grave o no está grave, realmente tenía sustento en base a los datos clínicos que se evalúan. ¿Qué reporte le dio el médico tratante, director? Porque si estamos hablando de un niño debilitado, ya con fiebre y básicamente muere una hora después, ¿cuál fue el criterio que tomó para no atenderlo de urgencia o solicitar el traslado por ambulancia? Según lo que me refirió el médico, fue justamente que el paciente tenía signos vitales estables. Él refiere que saturaba bien. Como les repito, eso es lo que tenemos que determinar o no. Según la evaluación y la percepción del médico tratante, no tenía un criterio de traslado a urgencia. Era para un estudio de laboratorio ambulatorio, lo que él indicó, ¿verdad? Era un cuadro ya de 3 días de evolución, ¿verdad? Y no se le había indicado también una radiografía, cosa que no tenemos actualmente en nuestro servicio, un laboratorio que tampoco contamos con nuestro servicio. Por ende, el paciente tenía que ser remitido a otro centro para esos 2 estudios. Sin embargo, como él tenía su seguro por IPS, junto con la familiar se determinó que ellos podían ir ahí a hacer esos estudios. Para ir pasando también nuevamente con la familia, director, entender, en este caso no correspondía la asistencia, digamos, con el oxígeno y el traslado con la ambulancia para evitar que termine en este desenlace del que estamos hablando. Y eso es lo que vamos a determinar si sí o si no. Yo no estoy en condiciones de emitir un juicio al respecto, pero es lo que se quiere investigar en este caso a través de la auditoría. ¿Protocolo ante un caso similar qué dispone? Si es que realmente el paciente estaba desaturando con requerimiento de oxígeno, evidentemente la ambulancia tiene oxígeno, estaba disponible la ambulancia, teníamos chofer de guardia, estaba el médico de guardia en el servicio, pero según lo que se determinó a través del sistema GIS, que es el sistema de consulta ambulatoria informática que nosotros tenemos, el paciente saturaba bien, tenía, incluso el médico detalló que le auscultó al paciente y la evolución ya de 3 días de la enfermedad, ¿verdad? Y él ya tenía un pedido de hisopado nasofaringeo para determinar algunas de las virosis respiratorias. Sin embargo, él agregó también un pedido de laboratorio para determinar si no se trataba de alguna arbovirosis, ¿verdad? Pero al tener la sangre coagulada, al verlo debilitado, esto no ameritaba el traslado urgente para luego continuar con el análisis. Y eso es lo que queremos determinar, ¿verdad? Porque la coagulación de la sangre no se puede determinar. No se puede determinar realmente solamente al intentar hacer una vía periférica en este caso. ¿Está en funcionamiento la ambulancia? Está en funcionamiento la ambulancia. ¿Qué falta acá? ¿Falta laboratorio? ¿Falta...? Y equipo de rayos. ¿Oxígeno? Oxígeno tenemos en el servicio, justamente ese día se cargó los balones de oxígeno. ¿Cómo se va a determinar? ¿Para cuándo el resultado de esta auditoría? En realidad se inicia hoy y la auditoría se hace de manera externa, ¿verdad? Viene gente del ministerio a hacer la auditoría, ya que todos
básicamente tenemos responsabilidades que aclarar sobre el caso. Para cerrar un poco con este punto, director, para dar una respuesta a los padres, al menos se tiene un indicio de cuál fue la causa de la muerte o los síntomas que indicaban según el médico tratante, qué es lo que la afección que estaba sufriendo el pequeño. Yo personalmente no dispongo, de hecho que no sé cómo se elaboró el acta de función, cuál es el diagnóstico. Eso se debería que preguntar en el centro donde él falleció, porque lamentablemente no tenemos el diagnóstico certero y qué decía el certificado de función. Gracias, director. Bueno, doctor Luis Aquino, del Hospital Digital de José Falcón. Yo me acerco ahora junto al padre Aníbal Silva. Señor Aníbal, devuelto mucha fuerza. Queremos saber, lo del traslado pudo ser crucial. Ustedes pidieron socorro primero en el hospital, según menciona su señora, y luego a los oficiales de policía también para traslado en patrullera. No, yo no estaba, con mi señora no estaba. Yo estaba en mi trabajo el día lunes. Sí. Pero sí, si acá la ambulancia está disponible, mi hijo estaría vivo todavía. Porque ella perdió en buscar auxilio con la policía. Con la policía no pudo. Se fue con la vecina y ahí consiguió una camioneta y ese le llevó. Pero perdió 40 minutos por ahí en buscar para auxiliar. Jennifer, fue todo llegó lánguido aquí, dice que no estaba grave, en menos de media una hora mi hijo falleció y me dicen que no estaba grave. Cuando viniste aquí te dijeron que no estaba funcionando la ambulancia, ¿te dijeron? No me dijeron nada, ni siquiera me ofreció el doctor. Como profesional se tenía que dar cuenta y decir, esto hay que llevar, como no le pusieron el suero, ya le tenían que llevar. La orden de análisis, fuiste a pedir socorro a la comisaría que está a 2 kilómetros de acá aproximadamente. Yo solamente llegué a la comisaría y dije qué posibilidad había de que me llevaran a mi hijo en el hospital, que estaba grave. Me dice, ahora mismo imposible. ¿Te dieron algún motivo, algún argumento? Yo ya me desesperé, salí corriendo a buscar otro medio. ¿Fue una vecina? ¿Una pariente? ¿Cómo fue el traslado? Una amiga. ¿Cómo conseguiste y cuánto tiempo? Llegué a su casa. Y al final fue tu amiga la que te llevó hasta Mariano y ya ahí no hubo mucho. Conocida. ¿En Mariano qué te dijeron los médicos? Ay, nada, si al llegar él ya entró a reanimación. ¿Y ya te notificaron el deceso? Sí. Me dijo, mamá, sé fuerte y vení. Ay. Fuerza. Jennifer, voy a ver, acá está el comisario también distrital de Presidente Hayes, comisario Mariano Sosa. Comisario, esta situación que denuncian los padres que pidieron socorro a los agentes policiales en la comisaría para el traslado y aparentemente estamos hablando de recién egresados que estaban cambiando de turno y por eso se negaron. ¿Qué información maneja usted? Bueno, primeramente buenas noches, mi querido. Nuevamente pedirle disculpas a los padres. Hoy a la mañana, al mediodía, por ahí ya me constituí en el domicilio de los padres de este chico fallecido, que tuvieron el coraje de abrirme su portón y hablar con ellos. En nombre de la institución, públicamente les pido disculpas, probablemente por un error institucional. Bueno, lo que personalmente conozco es que la señora llegó a la comisaría, solicitó el auxilio de la patrullera. Por alguna razón no se le dio ese auxilio que corresponde. Pues hay que tener en cuenta que la Policía Nacional es paño en lágrimas de la sociedad. Y lo primero que se determinó a nivel institucional, el jefe de comisaría fue relevado a su cargo. El personal que estaba de guardia y el personal de patrulla ya está a cargo de asuntos internos. Fueron separados de la comisaría para que la investigación pueda correr normalmente, por decirlo así. Entonces es lo que nosotros a través de institucionalmente sabemos, que la señora sí llegó a la comisaría, solicitó la ayuda de la patrullera, por alguna razón que esos personales tienen que brindar el porqué o decir el por qué no se le auxilió a la señora, ya va a ser a cargo de la justicia policial y justicia ordinaria. Pero el argumento que se maneja de cambio de guardia, un argumento totalmente inválido. No creo que haya sido cambio de guardia porque según se refiere fue a 4:30 por ahí. No corresponde el cambio. 12:30.
De la noche. De la noche. Bueno, estamos luego en una información cruzada, entonces, y no creo que haya sido el factor eso de cambio de guardia. Ahora ellos, vuelvo a repetir, no es por deslindar responsabilidades, es su personal, tiene que responder ante el asunto interno de la policía y ahora que se hizo la denuncia ante la fiscalía. ¿Qué manifestó ante usted el comisario Richard Rolón antes de que se dé el cambio de jefatura? Y la misma versión que le estoy dando, que él también fue a través de, ya con casi al mediodía supo lo sucedido porque los padres de ida al cementerio, por decirlo así, llegaron haciendo un reclamo frente a la comisaría. Ahí también él se enteró. Pero como jefe de comisaría está siendo delegado su cargo para que sea investigado también. Sí, para reiterar entonces, ¿cuántos agentes, cuántos oficiales fueron los que respondieron o dieron la negativa al traslado y fueron separados ahora? Uno siempre está en la guardia, como oficial de guardia. Este oficial de guardia le avisa al patrullero. ¿Y el patrullero fue el que se negó? Negarse no sé, pero la respuesta a la señora fue del oficial de guardia que en ese momento era imposible. Estamos hablando de recién egresado, comisario, para... El oficial de guardia sí es un recién egresado. El que estaba como patrullero es un suboficial antiguo ya. Acá la falla estuvo ya con el patrullero, radica básicamente, pero también involucró al oficial. Vamos a determinar. Alguien tiene que responder por esta situación. ¿El patrullero cuántos años de experiencia es oficial? Tengo entendido que es 20 años. 20 años. Sí, 20 años. El oficial... Un oficial mayor. ¿Y el oficial de guardia aparentemente no dimensionó la gravedad del suceso? ¿Es lo que se va a entender? Yo tengo entendido, para evaluar un poco, que hizo lo que correspondía, avisarle al más antiguo, que es el patrullero. Sí. Pues, acá, una lectura para cerrar, comisario, lo que queda entonces con la lectura, la vocación, como que pudo haberse dado una falla por la prisa de querer salir de cambio de guardia. De que hubo falla. Ahora vamos a terminar si fue involuntario o voluntario. Ya en la justicia, vuelvo a repetir, en la justicia ordinaria, ya que los padres hicieron una denuncia por negligencia u omisión de auxilio. Breve para pasar de vuelta con los familiares del niño fallecido. ¿Cuánto tiempo se demora este proceso de investigación cuando se da un caso similar, en promedio aproximadamente? Está fuera del ámbito de los que trabajamos en la dirección. Queda a cargo de justicia policial a través de asunto interno. Comisario, muchas gracias. Un placer, mi querido. Comisario Mariano Sosa, distrital aquí de Presidente Hayes. Jennifer, ante esta situación, ya, ¿qué piensan hacer? Sé que dijo que eran las 4 algo. Yo vine acá a las 11 hasta las 12 aproximadamente. Después me fui a buscar ayuda. Al llegar en IPS Irendahue a las 1:40, mi hijo falleció. Prácticamente una hora después de estar acá y me dice que mi hijo estaba bien acá. Acá perdieron 40 minutos entre buscar soluciones. No, yo al salir ya empecé a buscar ayuda porque yo veía que mi hijo sí estaba mal. ¿Sabes quién es el médico? Mamá. ¿Cuál es el nombre del médico? No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se llama? Sahat Hussein, doctor Hussein Assad. Entonces, para entender ahora ante esto, ya la pérdida es irrecuperable, ¿qué acciones piensan tomar? Yo solo pido justicia por mi bebé, para que no pase a otros niños. Porque fue negligencia. Yo, como una persona ignorante, me di cuenta que fue negligencia y allá omisión de auxilio. Para que esto no vuelva a pasar y que la vida de mi hijo valga la pena para que cambie nuestro pueblo. Y que ya no andemos dependiendo de política. Que valga la vida de mi hijo para que haya cambio en esta ciudad, que por lo menos ya haya para hacer un análisis simple acá en nuestro hospital. Ahora, hoy la denuncia, ustedes aguardan que la fiscalía se comunique para que se interiorice y se pueda llegar a esclarecer, Jennifer. Ay, eso, yo no sé qué decirte ahí. La idea es que la denuncia ya está hecha. Y pido justicia por mi bebé. Si me llevaban acá en la ambulancia y si fallecía mi hijo, yo no les iba a culpar. Si la patrullera me llevaba y si fallecía mi hijo, tampoco les iba a culpar. No me ayudaron cuando yo pedí ayuda, cuando yo pedí socorro. Eso es lo que estoy diciendo. Y para recordar los tiempos, a las 12 llegan acá, más de una... Yo vine a las 11 de la noche, más aproximadamente las 12, eso no llevo bien en cuenta, pero a esa hora.
Después de salir de acá, no sé qué hora, me fui a buscar a alguien que me lleve al hospital. Al llegar a las 1:40 ya se murió mi bebé. Ponerle que 1 hora después. Y me dicen que mi bebé no estaba grave. Aparte que hace rato vinimos todos a hablar con el director y me dicen que la gente está usando mi dolor para hacerle el reclamo. O sea, todo el mundo, vemos, hay una gran cantidad, acá compañeros, voy a aprovechar con la cámara de Hernán Lescano y van a ver la cantidad de personas que están aquí apoyando a la familia Silva. Jennifer, contando lo ocurrido, Jennifer, esto se pudo evitar, vos considerás, no se dio la atención adecuada. No digo que mi hijo haya sobrevivido o que no iba a morir porque se le llevó. Yo no digo eso, lo que yo digo es que si me hubieran llevado, aunque sea, y si hubiera fallecido mi hijo allá, yo iba a resignarme. Pero ellos no me ayudaron, no le llevaron de urgencia a mi hijo. ¿Cómo era niño? Un niño alegre, amoroso. Bueno, lindo, hermoso, mi bebé. Conocido acá por todos los pueblos. Por todo. El sábado estuvo compartiendo un pequeño juego con su mamá. Ay, te voy a mostrar lo que el sábado estaba haciendo mi bebé. Estaban compartiendo. Ay. No. Era el cumpleaños de su bisabuela, de mi abuela. ¿Y ustedes estuvieron el fin de semana compartiendo en un cumpleaños y días después estamos... Miren a mi bebé. Ay. ¿Cómo estaba bailando conmigo? Ay. Una fiesta familiar el sábado. El cumpleaños de mi abuela. Él era sano. Sano. No tenía alguna condición, No. cuadro de base. Nada. Don Aníbal, ahora esto, según le escuchamos a su esposa, se pudo evitar, se demoró en la atención. ¿Usted qué piensa hacer a partir de esto? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Van a seguir manifestándose, convocar a otra manifestación? Y uno, de que no estamos seguros si se iba a salvar, pero que se iba a intentar salvar, porque tardó en 40 minutos y allá llegó, según mi señora, con signo vitales. La manifestación de mañana sigue para frente a la comisaría. Eso queda claro. A las 8, bueno. Con esto cerramos aquí, Mercedes, don Carlos, para cerrar mañana. ¿Usted es pariente? Sí, yo soy el tío. El tío. ¿Su nombre? Cristian Doñez. Cristian, mañana a las 8 se van a convocar frente a la comisaría sexta y van a seguir insistiendo. Claro que sí, vamos a pedir justicia para Seba. Nosotros nada más eso. La mamá se dio cuenta que nuestro sobrino estaba mal, ¿verdad? Ya no podía caminar por sí solo, ella le ayudaba. Y como un profesional, un doctor, no se va a dar cuenta de esa situación y le va a pedir a ella que le lleve con sus propios medios en un hospital. Muchas gracias, señor. Vale. Bueno, aquí ya entonces tenemos diferentes situaciones. Primero, posible caso de negligencia, Mercedes, don Carlos. Luego también hablamos de omisión de auxilio en la comisaría sexta, ya suboficiales y oficiales apartados del mismo comisario también. Y piden justicia porque consideran no se lo atendió directamente. Esto aquí en el hospital distrital de José Falcón. Y mañana, para cerrar, comentar que a las 8 horas entonces van a seguir movilizándose ya frente a la comisaría sexta de dicha ciudad. Tiene que intervenir el Ministerio de Salud con más fuerza y tiene que intervenir también la Fiscalía, porque alguien en alguna parte del proceso fue demasiado liviano para tomar decisiones. La desidia mata y esta es la muestra de ello. Precisamente hace minutos lo escuchábamos a Horacio Cartes reclamarle eso al presidente de la República para que la salud realmente llegue a niños, mujeres parturientas y adultos mayores. Acabamos de ver una tremenda historia en la que se insiste una presunta negligencia. Volvemos hasta la Casa de los Colorados, Alexis. Y de hecho, también Lilian Samaniego en la parte en la que pidió tomar la palabra, le habló de eso. Nosotros, presidente, recorremos el país y si bien destacamos algunos aspectos del progreso, algunos aspectos en los que se ha mejorado con su gestión, debemos decirle que hay otros que mejorar e hizo hincapié en la cuestión de salud pública, tal como lo hizo el presidente de la República o el expresidente Horacio Cartes.
acá comienza a intensificarse el dispositivo de seguridad porque aparentemente ya va a retirarse también el presidente de la República. De hecho, bueno, cuesta determinar si es que ya lo hizo en el sentido de que acaba de salir una de las camionetas que el presidente estaciona adentro, en el lugar en donde estaciona Horacio Cartes, y bueno, acaba de retirarse el primer convoy. Sin embargo, todos los integrantes del regimiento escolta presidencial, o la gran mayoría, siguen acá apostados. Entonces, aliana esa presidente de la República. Y bueno, este es el sector por donde se están retirando las máximas autoridades. Vamos a corregir la señal, estamos ahí atentos a las posibles declaraciones del presidente de la República. Ya terminó la sesión de honor y las autoridades se están desplegando. Siempre es muy difícil identificar a quién, porque todos, no solamente el presidente, sino también algunas autoridades que no deberían, tienen la camioneta negra sin chapa. A ver, Alexis, probamos nuevamente contigo. Sí, el que se retiró es Aliana, el vicepresidente de la República. Sigue el presidente de la República, Santiago Peña, en el interior de la Junta de Gobierno de la ANR. Una situación bastante particular. Ahora los colegas están bajando también al lugar en donde nos encontramos. ¿Qué pasó con el vocero, Papucho? Nada, sí, no hay nada, me dicen, con el respecto al vocero, porque quedó arriba Paredes. Se enojó, Papucho me dice acá un colega que Santi se enojó por tal situación, pero bueno, era una broma también. No se designó vocero hasta ahora con respecto al resumen. Aparentemente, Carlos, y vamos por parte, el anuncio principal ya se hizo, que era el del 5% del salario mínimo. Entonces, como se va retirando las autoridades, fíjate vos que ahora estaba jugando solito acá sobre el 25 de mayo, todos los colegas ahora bajaron, descendieron, y vamos a estar atentos a que el presidente de la República, bueno, lo haga. Y no creo, mira, no creo que finalmente él quiera dar declaraciones o lo haga porque su vehículo está estacionado adentro y ya va a salir del interior dentro de la camioneta. Vuelvo al punto anterior, no hay vocero designado porque nos habían dicho al terminar la sesión, un vocero, resumen, no pasa nada con respecto a ese punto. Entonces acá firmes, nosotros esperando la salida del presidente de la República. Excelente, gracias Alexis. Bueno, y hablemos a continuación de la investigación referente a este ataque coordinado por parte de criminales en perjuicio a entidades bancarias de la ciudad de Santa Rita que ocurrió en las últimas horas. Porque hoy las investigaciones estuvieron enfocadas en la trazabilidad de los explosivos encontrados en estos bancos afectados. Acá vemos una de las últimas imágenes que trascendieron, que son nuevas, por cierto, que permiten ver el momento ya de la huida de parte de la gavilla. Vehículos que posteriormente fueron encontrados en zonas un poco alejadas de la zona urbana, ya zonas rurales, completamente incinerados. Ambos vehículos. Acá se puede ver aparentemente un automóvil y una camioneta. Bueno, se tendría cierta información también acerca de quiénes más podrían integrar esta gavilla, que ya teníamos la información, estaba conformada por un policía que está siendo buscado, también se mencionó de un condenado que tenía salidas transitorias, y ahora también salta la información de que posiblemente integrantes conocidos de facciones criminales del Brasil podrían estar integrando esta gavilla. Mientras repasamos las imágenes de circuito cerrado que son fundamentales dentro de la investigación, hablar acerca del procedimiento, que es lo importante también, estos operativos que se vienen realizando para poder esclarecer lo ocurrido, porque no es solamente ver las imágenes, sino que llegar hasta los responsables y quién sabe lograr la detención de todos los integrantes de este esquema, que según se maneja posiblemente son los mismos que vienen realizando una serie de ataques explosivos similares en perjuicio principalmente a bancos. Ahora, hablemos de lo que pasaba a tempranas horas en el departamento de Cordillera. Fíjense hasta dónde llegó la comitiva que investiga el hecho. La fiscal designada para el efecto con agentes de la DIGE Mabel allanaron esta cantera. ¿A raíz de qué? Mediante la detención de 2 personas vinculadas a la compra de los explosivos. Recordemos que encontraron remanentes de los explosivos que no fueron accionados
en uno de los bancos, Banco GNB, para ser más exacta. Allí se encontraron estos explosivos. Mediante la información del explosivo, la trazabilidad, se pudo llegar hasta esta ubicación. Itabella de Emboscada es la cantera de donde 2 personas resultaron detenidas. Estamos hablando de José Cuevas Yegros, de 57 años, el responsable de la cantera y de los explosivos. O sea que, para que podamos entendernos, los explosivos que aparecieron en Santa Rita fueron comprados por los dueños de esta empresa de Emboscada, que tienen que responder cómo es posible que estos explosivos hayan aparecido en ese hecho, ya que supuestamente se había utilizado para una explosión controlada en la cantera. Otro de los detenidos, Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años. ¿Quién es él? El gestor informático de la cantera y guardia cárcel del Comple. Estas 2 personas detenidas que deberán responder ante las autoridades cómo es posible que los explosivos que pertenecen a la cantera donde trabajan hayan aparecido en el lugar del asalto. ¿Qué complicidad pudieron haber tenido? Esta información se puede lograr mediante la trazabilidad de estos artefactos que proporcionó la DIGEMABEL. Y por cierto, vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto hoy en una entrevista vía Zoom el general Melanio Servín de la DIGEMABEL acerca de cómo obtuvieron esta información. Se falseó datos. Es como si para la institución DIGEMABEL esos materiales fueron explotados en la cantera, pero fueron encontrados en el lugar del asalto de Santa Rita. En el acta, sumando todos, se ha utilizado 327 kilos de materiales explosivos, es lo que consta en los documentos respaldatorios que ellos han elevado a la base de datos de la institución. Entonces nosotros no tenemos la certeza de que si esa cantidad de explosivos han sido, por lo menos una parte estamos seguros que fueron desviados, pero no tenemos la certeza de que hayan sido desviados totalmente, o por lo menos parte han sido utilizados para los fines a los cuales se compruebe. Más de 350 unidades de explosivos están en duda si es que se utilizaron o no en esta cantera, o si es que directamente fueron a parar en manos del crimen organizado. La fiscal Rocío González, una vez que accedió a esta información proporcionada por la DIGEMABEL acerca de la trazabilidad de los explosivos, se constituyó con su equipo a esta cantera. Allanaron principalmente las oficinas, incautaron el sistema DVR, porque ahora se van a enfocar en mirar las grabaciones desde el mes de noviembre, fecha en que última vez aparentemente habrían realizado trabajos con explosivos en la cantera. Vamos a escuchar. Noviembre de 2025, porque esa es la fecha que está registrada como fecha de compra. Entonces, desde ese momento está bajo responsabilidad del dueño de esta cantera. Además, no hay duda, doctora, para ustedes no hay duda de que salió de aquí el explosivo. No hay duda sobre eso. Se dio de baja también el lote justamente utilizado en Santa Rita. Exactamente, se dio de baja en febrero. Se hizo pasar que como si ya hubiese sido como detonado. Si fuera que se haya detonado en este lugar. Sin embargo, conforme al testimonio que estamos tomando en este acto, ellos no estaban realizando ningún tipo de explosión desde más o menos octubre del año pasado. Y por eso también es la implicancia de los 2 detenidos, teniendo en cuenta que solo uno es el encargado de dar de baja o de dar ingreso y el otro es el explosivista. Así mismo. Ellos le vendieron a terceros estos explosivos. Es lo que se presume, estamos tras esa pista. Para la Fiscalía no quedan dudas de que los explosivos que fueron encontrados en Santa Rita salieron de esta cantera, donde, les decía, 2 personas detenidas. Por una parte, don José Cueva, de 57 años, él es el responsable directo de la cantera y él es el experto en la manipulación de los explosivos. Pero, por otra parte, el que tendría que haberle dado aviso a la DIGEMABEL acerca del uso de estos explosivos y, por sobre todas las cosas, decir la verdad, si es que se usó o no ese explosivo en la cantera, era Ramón Leonardo Bogado Agüero, de 39 años. ¿Cuál es su función en la cantera? Gestor informático y guardia cárcel del Comple, les decía. Él era el encargado de avisar, poner a conocimiento a la DIGEMABEL acerca del uso de los explosivos, y esto no pasó. Vamos a escucharlo en entrevista. Somos trabajadores de Emboscada, ¿no? ¿Vos supiste lo que ocurrió en Santa Rita? Sí, súper. ¿Y cómo pueden explicar el faltante de este lote que fue encontrado en Santa Rita en el lugar? Y la verdad que eso va a estar explicando el que es usuario de explosivos. Yo estaba encargado del sistema SID nomás. ¿Vos estabas para lo que es el ingreso y la salida de los explosivos? Totalmente, a mí se me dio esa responsabilidad a través de la comisión de cantereros de Emboscada. Vos trabajás justamente en compañía de los cantereros
una sociedad, por así decirlo. Ahora estamos formando la sociedad, justamente hoy teníamos que estar por la Digemabel para gestionar todo otra vez el tema del explosivo para la ciudad emboscada, pero vino y surgió esto. Yo estaba en totalmente desconocimiento y ahora vamos a esclarecer eso, me imagino. ¿Cuántos encargados aparte de vos hay para dar entrada y salida a la explosión emboscada? ¿Solamente vos? Solamente a mí se me puso porque ese fue tipo para ayudarlo a la ciudad emboscada. Porque no se estaba trabajando legalmente ahí con los explosivos, se estaba trabajando tipo sin licencia, se compraba así nomás. Y la verdad que yo solamente estaba trabajando con el usuario, él me daba a mí, me decía cada vez que ya se explotaba que yo cargaba eso, daba de baja, solamente eso, yo no manipulo el explosivo. ¿Tenés conocimiento de que aparentemente parte de esa carga fue a parar a Santa Rita a mano de un grupo criminal? Totalmente, sí, la gente de Digemabel se acercaron ayer y estuvimos hablando con él, estamos a disposición. ¿De qué hablaron? Y del faltante que nos dijo que fue un lote que nosotros compramos. Bueno, este trabajador de la cantera y también guardia cárcel que de momento fue apartado de sus funciones de la penitenciaría de emboscada hasta que se esclarezca todo esto. Pero hay que decir, se cumple el mismo patrón dentro de estos tipos de crímenes, de robos con explosivos, donde todas las señales llevan nuevamente a una cantera. En este caso, en las últimas horas se consigue incautar ciertos elementos. Por cierto, la información que estábamos aguardando también expectante en las últimas horas que proporcionó hoy la fiscal de la causa en entrevista durante el allanamiento en la ciudad emboscada. El monto total sustraído. Observen, acá me voy a alejar un poco para que puedan ver el total de lo robado, porque les decía que de 2 entidades bancarias específicamente lograron llevarse dinero porque pudieron acceder a la bóveda, las otras no, pero fue suficiente para alzarse con plata. De este monto el banco GNB, 1.800 millones en guaraníes y en cuanto a dólares, 30.000 dólares. Del banco familiar, 1.200 millones de guaraníes más 70.000 dólares. O sea que en total general, en cuanto a guaraníes, 3.000 millones y 100.000 dólares americanos de ambas entidades. Más, cerca de 4.000 millones de guaraníes se alzaron finalmente estos criminales según la información que se maneja. Es una buena plata, definitivamente. ¿Y cómo van las investigaciones? Vamos hasta el lugar de los hechos. ¿Está Leila todavía trabajando en vivo e indirecto desde ese punto? Adelante. Bueno, y varias novedades que se dieron en esta jornada, Mercedes, además de los detenidos ya durante estos procedimientos, también hablamos de que se hallaron 2 nuevos vehículos involucrados en horas de esta tarde, específicamente esto en la zona de la colonia Piraputá de Hernandarias. A unos 20 kilómetros, esta colonia se ubica a unos 20 a 27 kilómetros específicamente de lo que es la ciudad propiamente de Hernandarias, el centro de la ciudad de Hernandarias, y en total a 85 a 90 kilómetros aproximadamente de lo que es Santa Rita, el epicentro de este hecho. Estos 2 vehículos se tratan de 2 camionetas aparentemente y con ellas ya totalizan 4 vehículos incinerados porque ni bien ocurrió el hecho y en su vida es que estos delincuentes incineran primero un Toyota modelo Premio y también otro modelo Corolla. En esta ocasión hablamos de 2 camionetas que fueron halladas aparentemente por pescadores que llegaban hasta la zona, teniendo en cuenta de que el hallazgo se da prácticamente ya a orillas del río Paraná, en uno de los embalses justamente del río Paraná. Pero justamente vamos a escuchar al respecto y el reporte que recibieron los agentes policiales, lo que nos mencionaba el suboficial Gustavo Benítez. Comunicaron sobre el hallazgo de 2 vehículos incinerados en este lugar, la Reserva Forestal de la Itipuy Nacional, ubicada a unos 4.000 metros aproximadamente de la Ruta Internacional PI-07, un área de la Reserva de la Itipuy Nacional. Ahí acudimos al lugar donde se puede observar, como ustedes también pueden observar, los vehículos incinerados, presumiblemente utilizados para cometer un hecho punible. Son lugares que son frecuentados por personas que se dedican a la pesca, entonces se presume que ellos fueron los que primero visualizaron, encontraron y dio aviso a la Policía Nacional. Bueno, lo que decía también el suboficial, este predio ya se encuentra prácticamente en una zona que pertenece ya a la Reserva Forestal de Itaipú, una zona realmente rodeada de cultivos, que se ubica a unos 4 kilómetros aproximadamente de lo que es la Ruta 7 con camino hacia la zona de Salto del Guairá, por ejemplo, a unos
40 kilómetros de lo que es propiamente la ruta 12, y allí es donde se da finalmente el hallazgo de estos 2 vehículos. Pero en total, según lo que nos mencionaban también esta tarde las autoridades, 8 vehículos habrían sido utilizados por estos delincuentes. Conversábamos también con el jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, el comisario Luis López, quien nos hablaba acerca del tipo de armas que utilizaron estos delincuentes, entre ellos AK-47 y fusiles, además de armas de fuego que habían despojado de los agentes policiales en aquella ocasión. Nos hablaba un poco también acerca de la ruta de huida de este grupo que habría utilizado los caminos vecinales, y además también de las personas ya identificadas durante este atraco. Lo escuchamos. Y la salida que tiene Alto Paraná hoy en día, en tanto con las ciudades o departamentos circundantes, que es Caguazú, Itapú, Guairá, entonces las salidas que tienen también. Son elementos que vamos a ir trabajando, son elementos más que el comando mismo ya ha tomado la decisión de reforzar. Nosotros tenemos identificado plenamente 15 a 18 personas. No se descarta que en la logística pudieran haber más. Dentro de la investigación no podemos absolutamente descartar nada. Dentro de la investigación es un conglomerado de cosas. No descartamos en lo absoluto. Sí, la ruta de escape la estamos manejando, utilizando los caminos vecinales que tenemos posterior de la ciudad. No utilizaron las avenidas principales. Pasaron directamente hacia la zona que está uniendo hacia la zona de Cava, y eso nos da la posibilidad también de que puedan volver para acá. Entonces estamos haciendo esos recorridos constantemente con todas las unidades técnicas de la policía. Bueno, lo que nos comentaba también el comisario Luis López, y de hecho él mencionaba que son 3 personas las que ya están plenamente identificadas con nombre y apellido, los que habrían formado parte de este golpe en el lugar del hecho, aparte de las personas detenidas que de hecho ya estaban comentando anteriormente, pero son 3 los que formaron parte de este grupo que ya están identificados de entre las 15 a 20 personas aproximadamente, y entre ellos este personal policial de quien de hecho ya se viene hablando prácticamente horas después de ocurrido el hecho. Y van a observar ustedes estas imágenes, este fotograma que corresponde a un circuito cerrado donde se lo ve aparentemente cenando antes de ir a concretar el hecho. Esta persona sería justamente Néstor Iván Ramírez Marín, este ex personal policial cuyo primer nombre de hecho ya saltaba como uno de los integrantes de este grupo y que habría tenido participación también en otros hechos años anteriores. El último caso en el que estaría involucrado de hecho se dio en mayo pasado, nada más el 26 de mayo, con este atraco a una minería justamente de Paso Yobay. Imagínense, esta persona que campantemente con la capucha, de hecho se puede identificar perfectamente porque tiene el rostro descubierto, y es la misma que habría es observada en este caso en estas imágenes de circuito cerrado cuando va hasta la casa de cambios Santa Rita. Primero da una patada, luego ya posteriormente realiza los disparos, pero ya con el rostro cubierto. De esta manera entonces se logra identificar a esta persona, además de otras 2 que decían ya se tienen nombre y apellido, y además la orden de captura correspondiente de parte ya del Ministerio Público y el juzgado. ¿Y dónde es, Leila, esta fotografía de la cena? ¿Es allí en la zona? En las inmediaciones, mira, justamente, por lo que entendemos que este grupo, evidentemente que ya tenía estudiado el lugar, ya se estaban preparando y viendo también cuál era el movimiento a esa hora, cuando ya cerca de la 1:30, 1:40 van y se encuentran con estos agentes policiales, y bueno, ahí termina ocurriendo el hecho. Hasta el último momento entonces estaban estudiando la zona donde después iban a atracar. Increíble. No vinieron de muy lejos, allí nomás, cuadras estaban, horas antes. Gracias, Leila, buen trabajo. Bueno, y hablamos del IPS porque el Senado va a tratar la próxima semana la declaración de emergencia en el IPS, y esto va a incluir temas muy sensibles, como por ejemplo medicamentos, falta de personal, el tema de la infraestructura y todo lo que actualmente le está faltando al IPS. ¿Qué quiere decir que se va a declarar emergencia? Que el Congreso prácticamente va a habilitar una línea de crédito, una línea monetaria importante para el IPS para que se pueda cumplir con lo esencial en este momento. Esto se va a tratar la próxima semana, pero atención porque mientras tanto el Consejo de Administración del IPS aprobó en sesión la exclusión oficial de casi 1000 insumos y 23 medicamentos de su Bademecum.
La medida busca eliminar gastos ineficientes, transparentar el suministro y asegurar un significativo ahorro para el seguro social. No solo focos de corrupción, sino que también las irregularidades propias del andamiaje institucional. Y uno de ellos, para ahorrar dinero, fue trabajar sobre el cambio del vademecum, vale decir, el cambio del listado de insumos y de medicamentos. Con esto nosotros estamos culminando un trabajo importantísimo para la institución. Estamos hablando de 916 ítems que se quita del cuadro y 23 en medicamentos. Esto significa un ahorro para la institución, pero impensable, encomiable y valiosísimo. Bueno, el doctor Frete señala que a través de estas medidas se ahorra un montón de plata al IPS para reinvertir en otras áreas sensibles. Bueno, esperemos que así sea. Otro tema muy importante y atención, señoras y señores, porque de esta manera va a funcionar el hospital virtual del IPS. ¿Qué se busca con esto? Por supuesto que por un lado descongestionar los ya saturados hospitales y por otro lado agilizar rápidamente la entrega de medicamentos. Vamos rápidamente a las placas para ver y explicar y entender entre todos cuál va a ser el mecanismo de funcionamiento del hospital virtual del IPS a partir de ahora. Y ojo, porque en primer lugar esto tiene un público objetivo. Vamos a ver de quiénes se tratan. Pacientes crónicos, es decir, los que necesitan de medicamentos de forma constante y que tengan 55 años en adelante. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? El siguiente. Los pacientes crónicos llegan a un tiempo en que necesitan volver a consultar al solo efecto de retirar los medicamentos que requieren para su tratamiento normal, común y corriente, el que se someten a diario. Bueno, para evitar que el paciente llame al IPS y acceda a un turno meses adelante, este va a ser el mecanismo para agilizar y evitar los trámites engorrosos. Por un lado, 2 días antes de la consulta, el IPS se va a comunicar vía videollamada con el paciente. En esta videollamada se va a consultar al paciente, ¿está dispuesto a someterse a este nuevo sistema de consulta virtual? Es decir, para evitar ir hasta el hospital, tener que perder todo un día para poder consultar con un médico, sí o no. En caso de que el paciente, repetimos, crónicos a partir de 55 años, diga que sí, ahí va directamente a la consulta médica virtual a través de una llamada. El siguiente paso es el siguiente. Es lo que vamos a mencionar de obvio. Cuando el médico efectivamente se cerciore de que el paciente crónico quedó sin medicamentos y necesite nuevamente el suministro de estos medicamentos, se genera directamente una receta virtual dentro del sistema informático del IPS. Con eso directamente el paciente va a poder ir hasta la farmacia que le indique el sistema y automáticamente retirar. Bueno, ustedes se preguntarán, bueno, hay medicamentos controlados, por ejemplo, los antibióticos u otros especiales que requieren de una receta física firmada en un papel. Bueno, en el caso de los medicamentos controlados, dice la gerencia de salud, se le va a indicar al paciente de qué hospital debe ir justamente para retirar los medicamentos previa impresión de la receta. Bueno, siguiente paso. Cuando sea designada una farmacia en específico para que el paciente pueda ir a retirar los medicamentos crónicos, se va a asignar esto y en caso de que no exista, por así decir, por dar un ejemplo, en el IPS central, pero esto sí se tenga en el IPS 12 de junio o que sí se tenga este medicamento en el Hospital Nanagua, decía el gerente de salud, así como funcionan las grandes cadenas de farmacias, dicen, no tengo en esta sucursal, pero sí tengo en esta otra. Bueno, de esa manera se va a estar comunicando a los asegurados del IPS para que puedan pasar a retirar sus medicamentos. Es decir, si un medicamento no existe en mi clínica, que puede ser el 12 de junio o en el hospital de Luque, se va a asignar al paciente, bueno, tenés que pasar por este otro hospital del IPS para poder retirar los medicamentos. Hasta ahí prometedor este plan que ahora se va a poner en marcha, repetimos.
pacientes crónicos a partir de 55 años, que así sea, que se agilice por sobre todo este clamor de los asegurados. Pero hay otras etapas de aquí en adelante, porque más adelante, en una segunda etapa, esto va a afectar a pacientes crónicos de 40 años en adelante y en una tercera etapa ya para todos los asegurados. Es una de las medidas que ahora implementa el IPS para poder agilizar enormemente el tema de los turnos, el problema de ingresar al call center y perder todo un día esperando que alguien atienda, entre otras quejas que ya escuchamos constantemente por parte de los asegurados. Ahora sí vamos a escuchar qué dice al respecto el gerente de salud. En una primera etapa de educación, tanto de nuestros colegas como de nuestros pacientes, va a ser un primer gran alivio para nuestros asegurados también. Va a poder estar en contacto con el médico y en ese punto hacer los ajustes necesarios a su terapéutica, a su medicación y a todo lo que necesite, inclusive en un caso agudo enviarles una ambulancia para poder recogerle y acercarle al servicio más cercano. Esa es una primera etapa de la versión de lo que llamamos nosotros hospital virtual. Las calles adyacentes a una conocida galería del mercado número 4 siguen siendo los principales focos de reducción de teléfonos robados. Aunque muchos se ofenden ante esta afirmación, sucesos recientes prueban que en esa zona el 90%, dicen, de los negocios es en negro. Bueno, le estamos dando seguimiento al caso del robo de un teléfono celular de alta gama, siguiendo a esta patrullera de la Comisaría Tercera, agradeciendo también al personal de dicha dependencia policial. La ubicación nos dirige a la calle Mayor Fleitas. Coincidencia, Galería San Miguel, zona en donde lamentablemente se reducen teléfonos celulares robados. La opción que nos da el teléfono celular, además de la ubicación, es la de hacer sonar el dispositivo móvil. Veremos con qué nos encontramos al llegar a ese sitio. Ahora estamos ingresando con la patrullera a esta zona que es 9 de marzo y Mayor Fleitas, que es la zona en donde marca la ubicación. No es muy precisa, pero coincide con algunos locales de venta de teléfonos celulares. Van a fijarse cómo ya entran en alarma, en alerta algunos vendedores observando a la patrullera. A partir de este momento, bueno, veremos cuál es el resultado de este operativo, de este procedimiento, porque inclusive tenemos la opción de hacer sonar el teléfono celular. Ingresamos con la patrullera a este sector, fíjense cómo observan. Como llama la atención la presencia policial en este sector. Vamos a estacionar y vamos a acompañar este procedimiento a partir de este momento. La búsqueda fue infructuosa, pero la ubicación coincidía con la de varios negocios ubicados sobre la avenida 9 de marzo y Mayor Fleitas. Sin embargo, seguimos uniendo y atando cabos y todos conducen al mismo lugar. Shayan Andrés Jiménez Franco es un ciudadano colombiano que fue aprehendido con 23 teléfonos celulares durante la tarde del sábado por ser sospechoso de realizar hurtos. Fue liberado pues supuestamente se corroboró que los teléfonos fueron adquiridos legalmente. Citó a nuestro equipo en la misma zona, pero mencionó como patrona a una mujer que no nos pasó desapercibida. Llamo a mi amigo y a la esposa y le digo que me tienen retenido injustamente, ¿sí? Prácticamente me tienen sin ningún motivo, ninguna orden y entonces llamo a ella viene, ella dice el control. Entonces llega el subcomisario, antes de que lleguen ellos, llega el subcomisario y me quita mi teléfono. Su abuso de autoridad, revisa mi teléfono y revisa las conversaciones. Entonces ahí llega ella y me retienen y me llevan a la comisaría. La Comisaría Tercera me dicen que me van a tener 6 horas mientras el proceso. Revisan mis documentos, no tengo ningunos antecedentes, pero eso sí, me retienen más de las 6 horas. Entonces mi amiga me ayuda, le dice al comisario que no sea sinvergüenza,
¿Quiénes son los amigos para comentar? ¿Se puede comentar sobre un abogado? No, mi amiga es doctora, se llama Ancheli, es una amiga, prácticamente es una amiga, es casi la familia, o sea, me ha ayudado mucho porque sin ellos yo estuviera preso. Y llegaron otros amigos también, pero yo lo que quiero decir es que en sí a mí me capturaron sin ninguna razón. Se refiere a Isaura Ancheli Zoloaga, detenida junto con su esposo Álvaro Blanco Patiño allá por el año 2022. Él mismo tenía o sigue teniendo un local de venta de teléfonos celulares, pero su captura fue ordenada nuevamente por su vínculo al operativo Black Phone, procedimiento durante el cual se recuperaron varios teléfonos celulares a mediados del año 2024. En aquel entonces, la policía identificó una red que robaba, reducía y hackeaba celulares de alta gama y tenía como líder al mismo colombiano. Tenemos ya reconocido a grupos colombianos extranjeros, presumimos que también habría un argentino, un uruguayo, como también parte del grupo estarían paraguayos también. Durante los allanamientos, también detuvieron a otro colombiano. En conclusión, y a juzgar por las declaraciones de Chayán y en base a investigaciones de la policía, Álvaro Blanco Patiño estaría liderando de manera campante el negocio del desbloqueo de teléfonos celulares en la zona de la Galería San Miguel. En Canindeyú, al menos una veintena de víctimas dejó el esquema de estafa piramidal conocido como Gida Transnacional, en donde prometían altas ganancias y muchas inversiones. En su mayoría, que eran humildes, de agricultores, terminaron endeudados. Las víctimas en su mayoría son agricultores y humildes trabajadores de la ciudad de Canindeyú y otras del departamento. Algunos recurrieron a préstamos ante la promesa de ganancias por la inversión a través de plataformas digitales o transferencias. Fueron captados a través de redes sociales e incorporados al esquema vía grupos de WhatsApp. Quien aparece en los registros como quien recibía las transferencias fue identificado como Walter Norberto Ibáñez González. Los primeros que entraram com 100 mil, 200 mil, 300 mil, e esses eles iam pagando, esse ele cobrava. E a gente foi mirando e cada vez foi entrando mais. E eles armaram aí plano que esse de 100 mil se alienou, digamos assim. Aí 200 mil já alienou também, 300 mil se alienou. E aí foi arçando a inversão. De 2 milhões, 200, 5 milhões. Eles armaram essa trampa aí quando a gente, os que investiram maior, miraram e a gente entrou aí a full. Es que ganava 690 diário. 690 mil diariamente tinha que ganar. Daí por cada mês ia tirar 20 e 700. ¿Y vos en qué te dedicas, señor? ¿Ah? ¿En qué te dedicas? Mi hija también. Mi hija. No, ¿en qué te dedicas? ¿Vos sos agricultor? ¿En qué te dedicas? Sí, agricultor. ¿Vos sos agricultor? Ajá, agricultor. Mucha plata, ¿verdad? Não. Muito dinheiro, né? A ganância era muito, né, para nós outros que trabalhamos na lavoura, né? E daí esse era bem-vindo, mas do jeito que fizeram. Nós outros que fomos bobos de entrar para na prata e ninguém, nós outros nunca miremos e por... ¿Y cómo consiguió el dinero? ¿El dinero? ¿Cómo consiguió? Essa foi minha hija que emprestou para mim. Emprestou para você? Estou devendo agora. Legalmente creo que está falla, porque supuestamente había una empresa china que vos le enviabas plata y él te pagaba el interés, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, yo le envié 7.800.000 y la ganancia era 660.000 guaraníes por día. 660.000 guaraníes por día, la ganancia era, ¿verdad? Y todo el mundo queremos ganar plata, ¿verdad? Y caímos en eso porque todo el mundo queremos ganar plata, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, soy agricultor, ¿verdad?
Y era para ganar plata, ¿verdad? Lo que yo tenía un poco, ¿verdad? Para invertir y ganar plata un poco, porque todo el mundo tenemos un sueño que queremos hacer, ¿verdad? Algunos no solo fueron estafados, sino también proporcionaron datos sensibles y sus cuentas fueron vaciadas. La mayoría de los denunciantes son del distrito de Francisco Caballero Álvarez, aunque también existen casos en otros puntos del departamento. En los últimos días, más de 20 personas acudieron al Departamento de Delitos Económicos para denunciar haber sido víctimas de la misma modalidad de estafa. El exintendente de Asunción, Mario Ferreiro, acudió hoy ante la Fiscalía, ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción para declarar como testigo del caso Metrobús, la fallida obra que tanto prometía mejorar el tránsito desde el área central hacia la capital, teniendo en cuenta que Ferreiro se desempeñaba como intendente de la ciudad al inicio de las obras. Recordemos que en esta causa está siendo investigado el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, por lesión de confianza junto con otras personas. Como decíamos, Mario Ferreiro fue en condición de testigo, pero también aprovechó este momento para exigir que, así como se está investigando el caso Metrobús, todas las causas en la unidad anticorrupción sean investigadas a ley pareja, y reclamó, por ejemplo, el estancamiento de una denuncia promovida por él por el montaje de una causa en su contra. Nosotros simplemente aplicamos ordenanzas vigentes y no se lograron llenar los requisitos que necesita la ciudad para una obra como esta. De paso, vinimos a reclamar de que en nuestro caso de denuncia del armado de la causa que costó mi renuncia, también se le llama, así como me llaman acá, a los que están ahí involucrados, por lo menos para que expliquen algunas cosas básicas. Hay chats, hay una cantidad de documentación que involucra a muchos de los que ahora están haciendo la concordia republicana. Todos ellos no son molestados nunca por esta misma unidad para venir a explicar por qué se ofrecía dinero, por qué se hablaba de pollos, por qué se hablaba de inclusive amenazas y por qué había comunicación directa inclusive con la intervención de la Fiscalía cuando se estaba allanando la municipalidad. A mí en este caso Vince, que corre rápido porque Vince es candidato, me llaman a declarar. Nuestro caso hace más de 6 años, donde hay varios figuras prominentes, en ese expediente están todos, está el señor Samaniego, está el señor Centurión, está el propio ex vicepresidente de la República. Bueno, que vengan como yo. Pedimos ley pareja para todos. Así como venimos nosotros, que vengan ellos también. La denuncia por el montaje de la causa que dice se armó en su contra Mario Ferreiro ya fue presentado en el 2020. Lo que también reclama su abogado, a quien vamos a escuchar a continuación, Guillermo Ferreiro, es que no se han llamado a declarar ni a los supuestos involucrados, ni siquiera al propio Mario Ferreiro como parte de la causa. Su abogado cuestionó que la Fiscalía tiene suficientes elementos probatorios, el señalamiento de los hechos también, pero no actuó. Gratamente sorprendidos porque había sido en UDEA, algo se investiga, ¿verdad? Pero yo acá les trajo el listado de todas las denuncias, ampliaciones y urgimientos que hemos presentado por el montaje de la causa. Está en este mismo edificio. Verónica Valdés tiene cajoneada la investigación. Ayer acusaban a Arévalos, a Orlando Arévalos, por esta causa. Está acusado por negociar con gente de narcotráfico el blanqueamiento de Estela Mariscano en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Pero a ella de nuevo no la tocaron. Acá pueden leer todas las denuncias que hemos presentado y esas no se mueven. En este mismo edificio, unas se mueven y otras no. Y eso es un delito. Y tras varias prórrogas, finalmente la Conatel terminó declarando desierta la licitación para la apertura de un nuevo canal de televisión en aire digital. Hubo varias críticas por el supuesto direccionamiento a favor de un grupo empresarial en particular. Para la Conatel, la licitación ya es un capítulo cerrado. El directorio declarará desierta la licitación para la apertura de un nuevo canal de televisión en área digital, tras 4 prórrogas y una postergación de 6 meses de la fecha original. En el acto de apertura de sobres, no se presentaron oferentes interesados oficialmente. El llamado fue realizado a quienes no cuenten con licencia actual y no se requería experiencia previa en el rubro. Evidentemente, el mercado no da para una nueva cadena de televisión.
Vamos a recomendar eso al directorio. El mercado ya dio su veredicto, por lo que no está en los planes un nuevo llamado, si bien el directorio es el que tiene que decidir, pero no hay ninguna señal de que pueda volver a llamarse. Esta licitación tuvo varios cuestionamientos. Las críticas apuntaban al posible direccionamiento de un grupo empresarial vinculado al gobierno, que recientemente adquirió otro conglomerado de medios. Desde la oposición apuntan al manejo de fondos públicos destinados a Buenobank y pidieron explicaciones a las autoridades. También sumaron cuestionamientos a esta licitación del canal de aire por presuntas irregularidades en este proceso. No, más que sospecha, uno mira los pliegos de base y condiciones, está claramente direccionada. Nuevamente Peña, y esto es un delito y ya lo denunciamos, él está haciendo administración en beneficio propio, además de tráfico de influencia, además de enriquecimiento ilícito, él a través de esa empresa, pues ya no me van a decir ahora que él no está vinculado, no sigue vinculado con el grupo Vázquez. Nuevamente en este momento direccionan la adjudicación de un canal a Peña. Este es un rubro limitado y considerado por la propia Conatel como superpoblado. El ente señala que el mercado respondió con la no presentación de ofertas. A pesar de esto, las críticas exigen al gobierno actual transparencia, reglas claras y no favoritismo a ciertos grupos empresariales. Y la Cámara de Senadores aplazó por una semana el proyecto de ley de divorcio express. La iniciativa busca simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial cuando es por mutuo consentimiento. La propuesta legislativa mantiene la figura del divorcio por mutuo consentimiento, pero incorpora mecanismos para reducir trámites, costos y tiempos judiciales. El presidente del Congreso, Basilio Bacci Núñez, dijo que a su criterio es planteado por un sector progresista que va en contra de lo tradicional y de la familia. Yo creo que este proyecto de ley nace más de un sector progresista, para empezar. Entonces va en contra de lo tradicional de la familia y hasta diría va en contra de un proyecto de ley presentado en periodos anteriores. Los proyectistas sostienen que la iniciativa se fundamenta en el derecho a la libertad y la seguridad consagrado en el artículo 9 de la Constitución Nacional y destacan que el divorcio constituye una herramienta legal que permite a las personas recuperar su independencia emocional, económica y personal cuando la relación matrimonial se vuelve disfuncional, abusiva o violenta. Con este proyecto se evita los aranceles judiciales, se acorta el tiempo, se necesita de un juez jurisdiccional donde ambos van y solicitan de mutuo acuerdo la disolución. Ante el anuncio del presidente del Senado, Basilio Bacci Núñez, de que la norma sería rechazada y posteriormente derivada al archivo, la senadora Lilian Samaniego requirió en el espacio de pedidos y formulaciones postergar su estudio por una semana más. Tiempo. Casi 15 grados la temperatura en este momento en Asunción y Gran Asunción, con viento del este a 5 kilómetros en la hora. El cielo permanece parcialmente nublado. El pronóstico extendido dice que las precipitaciones van a arrancar ya mañana jueves. Lluvias con mínima de 15, máxima de 25 grados y las tormentas eléctricas 100% de probabilidad de lluvia para el viernes, mínima de 15, máxima de 19. Y después ya el sábado sin lluvias, máxima de 20 grados.